Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Ahí está la minuta. Confirmación del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, don Juan Andrés Fontaine, junto a sus asesores, a concurrir a la sesión del día de hoy. Correo electrónico del director nacional del Instituto Nacional de Estadística, señor Guillermo Patillo, por el cual solicita autorización a la Comisión para permitir el ingreso permanente de las abogadas de la División Jurídica del Instituto, señoras María Gabriela Ilavaca y Yasna Bermúdez, como oyentes. 3 informes de la Biblioteca del Congreso Nacional, uno sobre la institucionalidad del INE, naturaleza jurídica y orgánica, informe sobre algunos aspectos del cálculo del IPC y una cronología de prensa relevante. Y finalmente un reemplazo para esta sesión del diputado Bianchi, que será reemplazado por la diputada Marcela Hernando. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Solo, ¿quién solicita la presencia de los abogados, perdón? El señor director del INE. Muy bien. ¿Habría acuerdo para...? Acordado. Permanentemente. Sí. Muy bien. ¿Nada más? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Muy bien. Muchas gracias. Señor Ministro, bienvenido a la comisión. Usted sabe perfectamente cuáles son los motivos de esta invitación, así que, por consiguiente, le ofrezco la palabra para que pueda exponer su punto de vista sobre la materia. Tiene la palabra, señor Ministro. No sé si va a ocupar algo. No. Gracias, presidente, diputadas, diputados. Bueno, yo soy invitado a presentar mi opinión respecto de estos antecedentes de una grave irregularidad detectada en el cálculo del IPC. Como ustedes saben, eso ocurrió antes de mi llegada al Ministerio, así que lo que yo puedo expresar no es la verdad mucho, pero yo celebro todo lo que se puede hacer para dilucidar exactamente lo que ocurrió en esa ocasión, y así entiendo es la misión de esta comisión investigativa. Ustedes, digamos, los antecedentes que yo he recogido indican que en febrero del 2019 el director del INE le encargó al Departamento de Análisis Estadístico la revisión del cálculo IPC, algo que ya se había efectuado anteriormente con resultados importantes para el cálculo del índice de sueldo y salario, y que el 8 de mayo del 2019, el director del INE presenta la denuncia por las irregularidades detectadas en esta investigación. Hay después comunicaciones de prensa el 13 de mayo y comparecencia del director del INE y el exministro de Economía, José Ramón Valente, a la Cámara de Diputados, a la Comisión Especial Investigadora, a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda, las respectivas comisiones del Senado y la Cámara de Diputados. Todo esto para efectos de dar cuenta de un hecho grave. Sin lugar a duda, se trata de un hecho grave, la detección de irregularidades, faltas al protocolo, fue lo que se detectó específicamente, en el cálculo de un indicador tan importante como es el IPC. Obviamente, ese tipo de fallas, si es que se corrobora en la investigación correspondiente, son atentatorias contra la credibilidad de una institución importante dentro de nuestro sistema estadístico, como es el INE. Se refieren al cálculo del IPC, que es un indicador clave en una cantidad de contratos, por ejemplo, contratos laborales, contratos de arriendo, etcétera, y que en el caso de Chile tiene además la particularidad de ser la base del cálculo de la unidad de fomento, que es piedra angular del mercado de capitales de largo plazo en Chile, tanto para ahorros, como por ejemplo los que mantienen
los cotizantes del sistema de pensiones, como también para el endeudamiento de largo plazo, para la compra de viviendas o para muchos de los bonos de empresas y también bonos estatales. De manera que yo creo que no necesito ahondar respecto de la importancia de dilucidar exactamente qué pasó aquí y por eso, como yo he dicho públicamente y lo reitero hoy día, aquí se trata de una denuncia de un hecho grave. Creo que el INE hizo lo correcto en iniciar las investigaciones del caso, tanto el sumario administrativo como la denuncia al Ministerio Público. Estas investigaciones están en curso, están bajo secreto de sumario, de manera que no tengo yo ningún antecedente ni podría tenerlo respecto del desarrollo de esas investigaciones y tenemos que estar a los resultados de esas investigaciones. Yo lo que he dicho es que yo personalmente no voy a emitir juicio alguno respecto de digamos, juicio que prejuzgue de alguna manera el resultado de esas investigaciones y obviamente espero que apenas pueda conocerse los resultados de esas investigaciones, ahí poder determinar qué es lo que corresponde hacer. No tengo más que agregar, señor presidente, respecto de este hecho, que como dije, corresponde a una denuncia grave y que en consecuencia es sumamente lamentable y que yo espero que a la prontitud pueda dilucidarse qué fue exactamente lo que ocurrió. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. Se ofrece la palabra a quienes quieran intervenir. Diputado Jackson, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro y a quienes lo asesoran y nos acompañan. Yo quisiera principalmente preguntarle al ministro que, bueno, entró después al ministerio, ¿no? Pero hoy día como autoridad del ministerio, consultarle cómo y a través de qué mecanismos se puede llegar a cuantificar el impacto de una medida como esta, impacto que me imagino puede escalar desde créditos de consumo, hipotecarios, puede llegar a pasar a sueldos, puede, no sé, uno no sabe, no llega a cuantificar las dimensiones que pueda tener una alteración a un instrumento tan importante como es el IPC, y por lo tanto consultarle si es que al interior del organismo existe algún procedimiento o algún documento que dé cuenta de un aproximado y los supuestos que suponen para cuantificar el impacto de esta alteración. Independiente de la responsabilidad, yo sé que eso corre por un carril paralelo, pero me imagino que habrá información que no esté sujeta a un secreto, ¿no? Porque no tiene que ver con las responsabilidades, sino más bien con el impacto, que esta comisión ojalá pudiera tener en consideración sobre el análisis que hace el Ministerio del impacto concreto, el impacto económico, los posibles impactos que genere una medida como esta. ¿Se puede pagar eso? Muy bien. Me he ofrecido la palabra después al diputado Mellado. Ministro, usted acaba recién de señalar que usted está recién incorporado como tal en su ministerio y por consiguiente la información que usted maneja es relativamente insuficiente. Sin embargo, me llama la atención que en los medios de prensa usted salió de manera muy enérgica señalando que usted consideraba que esto era un error. Sin embargo, el ministro saliente y el director nacional del INE manifestaron aquí su absoluto convencimiento que había sido una manipulación y no un error. Entonces me sorprende que usted de manera tan categórica, a partir de lo que acaba de decir, que usted está recién incorporado, por consiguiente no tiene elementos como para poder señalar nada sobre la materia, haya salido por los medios de prensa de manera muy categórica señalando que esto era un error y no una manipulación. Por consiguiente, me gustaría que pudiera precisar aquello, porque no da cuenta con lo que usted nos está manifestando hoy día en la comisión. Tiene la palabra el diputado Mellado. Gracias.
Gracias, presidente. Y después el diputado Berger. Gracias, presidente. Ministro, está bien que usted venga llegando, pero estuvo en el gobierno anterior también como ministro de Economía, por su intermedio, presidente. A ver, ¿no se hubiera detectado esta manipulación o error que, según dice usted, en los manejos del INE, si no hubiera sido por la unidad que fue creada en septiembre del año pasado? Si no hubiera sido creada esa institución, este error o manipulación no se hubiera sabido. Entonces, si es que así fue, quiero extrapolar hacia atrás. El INE, según el mismo ministro anterior, decía, es una institución que viene hace tiempo con problemas y mostrando síntomas de debilidad metodológica en su proceso. ¿Desde cuándo el INE venía mostrando esa debilidad en los procesos? Y si no era capaz la estructura de ver esos problemas, no sé si usted en el anterior vez que estuvo como ministro de Economía vio, presintió, la gente del INE, ¿hubieron algún atisbo de que hubo algún error en el cálculo numérico anteriormente? O si sabe como economista que en los últimos 4 años de gobierno también de la expresidenta Bachelet hubo en el INE también algún antecedente, porque salió a la luz pública producto de que se creó esta unidad. Pero también a lo mejor habían indicios, porque si lo dice el gobierno, de que hacía mucho tiempo que venía mostrando problemas. Entonces quisiera saber si ustedes tenían algunos antecedentes anteriores a esto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Vamos a escuchar finalmente al diputado Berger y después vamos a hacer una ronda para que... después entonces el diputado Moreira, después el diputado Berger. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor ministro de Economía que está presente hoy día en esta comisión investigadora. Señor ministro, y por su intermedio, señor presidente, considerando verdad que esta es una situación como se ha evaluado y por algo también se constituyó esta comisión investigadora, que es un hecho grave que aconteció en el Instituto Nacional de Estadística, a mí mucho me agradaría, ¿verdad?, para tener mayor información y mayor confirmación, para que nos informe en qué instancia se está investigando, si se está haciendo una investigación en este momento netamente interna o también los antecedentes que se han recopilado se han hecho llegar a los tribunales de justicia y con eso, ¿verdad?, tener mucho más transparencia y también más neutralidad en la toma de decisiones en cuanto a las responsabilidades que se pueden deslindar en la situación de la alteración de estos indicadores que se ha tomado conocimiento. Gracias, diputado Berger. Finalmente el diputado Moreira y entonces da respuesta, señor ministro, y después hacemos una segunda tanda de... Buenas tardes. Quiero saludar por su intermedio al ministro. Bienvenido. Bueno, primero hay que hacer hincapié de que aquí ha habido transparencia desde el primer momento, gracias a esta unidad que se creó, y eso es importante para poder esclarecer, ¿no es cierto?, lo que realmente ha pasado, porque esto es algo bastante grave de un instituto muy importante para nuestro país. Yo lo que quiero preguntar es lo siguiente: esto se detectó en septiembre del año pasado. ¿Cuál es el plazo? Septiembre, ¿no es cierto? Sí. No, pero ¿cuándo se detectó? Febrero. Ahora. Ya. ¿Hay un plazo de investigación para esto? ¿Cuántos meses? ¿Para cuándo fijaron? Porque aquí no podemos dejarlo a la deriva en que pase el tiempo y no haya ningún resultado de esta investigación, ministro. Eso es lo que me interesa saber, si se dio un plazo de esta investigación interna en relación a este grave hecho que se produjo en el INE. Eso es. Gracias, diputado Moreira. Ministro, entonces, después de estas 5 intervenciones, tiene usted la palabra para la respuesta y después habrá una segunda ronda de consulta. Gracias, presidente. Respecto a la pregunta del diputado Jackson, cómo cuantificar el impacto de este tipo de eventos. En general, lo más grave en este tipo de eventos es que se afecte la credibilidad en el índice, y eso, en el caso de Chile, siendo el IPC tan importante para el mercado financiero, se detecta de inmediato.
a través de los movimientos correspondientes en los bonos y otros instrumentos que están denominados en unidades de fomento. Afortunadamente en este caso no ocurrió nada. Y eso habla bien del prestigio de nuestras instituciones y habla bien de cómo el mercado, los operadores más bien de mercado, interpretaron la velocidad con la cual el INE hizo las denuncias correspondientes. De manera que yo leo bien ese efecto. Ahora, sin perjuicio de eso, como hubo una alteración del IPC, hubo una alteración de la UEF en el mes en cuestión, pero como ha informado el INE, fue una alteración que después se neutralizó con una alteración en el sentido opuesto, de manera que la alteración que ocurre en agosto se neutraliza en noviembre. O sea, ya en noviembre la UEF vuelve al nivel que siempre debió haber tenido, digamos. De manera que, y fue 0,1% en una dirección y después 0,1% en otra dirección, así que es marginal el efecto. Ahora, esto en nada pretende quitarle importancia al hecho, porque igual como fue 0,1%, pudo haber sido un número más alto, digamos, y pudo haber durado más, de manera que efectivamente pudo haber tenido consecuencias graves, afortunadamente no las tuvo. Respecto del ministro, el diputado Mellado quiere hacer un alcance sobre esto mismo. Dado la pregunta si me permite, diputado Jackson, claro. yo quiero... Vámonos al mes puntual. 0,1 arriba, a las 9 de la noche tiene un IPC, a las 5 de la mañana tiene otro. Los mercados son abiertos a nivel mundial. ¿Quiénes ganaron con ese aumento del 0,1? Se lo pregunto al economista, más que al ministro. ¿Quiénes ganaron con ese aumento de 0,1 entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana? En ese periodo. Gracias, diputado. El ministro tiene la palabra. En ese lapso no debió haber habido efecto alguno, por cuanto no estaba conocido el cálculo de las 9 de la noche. Bueno, hasta donde por lo menos no hay nada publicado al respecto. El indicador se viene a publicar en la mañana, antes de las 8, y se incorpora en el cálculo de la UEF al mes siguiente, o sea, 10 días, unos días más tarde, digamos, la verdad. A partir del 10 del mes en cuestión entra el nuevo cálculo de la UEF que usa ese IPC. De manera que ahí, a partir de ese momento, podría haber habido algún impacto que, como digo, se neutralizó con el movimiento del sentido inverso poquito después. Pero, ministro, si me permite una introducción. No, te deje abierta. Es que si hubo manipulación, a pesar de que usted sostiene que fue error, evidentemente en el lapso de tiempo que dice el diputado Mellado, si hubo manipulación, esas personas podrían haberle dicho a determinadas personas que tomaran, a determinados agentes económicos que tomaran determinadas decisiones. Y por consiguiente uno no puede decir tan a priori, decir, mire, no hubo nada. Claro que puede haber habido, porque en ese lapso de tiempo, si yo manipulé los datos, podría haberle dicho a alguna persona, a un agente económico, a tal o cual cosa en tal dirección. Entonces, yo creo que no es tan simple, perdón que le diga, decir aquí no pasó nada. No, yo no estoy diciendo que no pasó nada. Estoy, de hecho, diciendo de que la UEF quedó mal calculada en el mes de septiembre, octubre, y se vino a corregir eso después en noviembre con el movimiento del sentido contrario. Así que jamás he dicho que no haya pasado nada y corresponderá a la investigación que se está haciendo determinar qué realmente ocurrió, si hubo motivaciones, quiénes ganaron, quiénes perdieron. Eso es toda materia que corresponde a una investigación que a mí no me corresponde prejuzgar. Diputado, respecto de la aseveración de que yo habría dicho de que esto era un error, eso no es exacto. Yo lo que hice fue responder a un oficio de la senadora Proboste, en la cual dije exactamente lo que acabo de decir, que es que mientras no concluyan las investigaciones correspondientes, yo no cuento con antecedentes para determinar si esto fue un error o una manipulación. Y esa es la misma fórmula que mantengo hasta el día de hoy. No tengo antecedentes para prejuzgar de los resultados de una investigación que se está efectuando por los organismos competentes. Lo que pasa es que en los medios de comunicación salió difusamente dicho que usted había manifestado que fue un error. No, por eso que yo me guío por lo que está bien. Dije. Está bien, pero no me corresponde a mí, digamos... perdón que lo interrumpa, ministro. ¿Eso fue un oficio que usted le mandó? Un oficio que está presentado, digamos... ¿Podemos solicitar ese oficio, si le parece, a la comisión? Se solicita el oficio. Perdón, ministro, pero que lo interrumpa, pero... Sí, no, adelante. Respecto a la pregunta del diputado Mellado
la importancia que tuvo la creación de la unidad. Yo comparto plenamente que la creación de la unidad fue una buena idea, hizo un buen trabajo detectando un error en el cálculo del índice de sueldos y salarios, que eso no produjo mayor polémica, pero es un cálculo importante que estaba mal hecho. Y bueno, y después está este tema que está todavía bajo controversia porque está esta investigación en curso. Pero creo que es importante que haya ese tipo de controles al interior del INE. Lo que es importante sí que junto con las dos investigaciones que se iniciaron producto de este hallazgo, también se informó y se efectuó una auditoría más larga, que tomó un periodo más prolongado y, como informó el INE, en esa auditoría más larga que se extiende hasta el año 2016, si mal no recuerdo, no se encontraron este tipo de alteraciones, a en el cálculo. Así que eso es una buena noticia. Quizás eso contribuyó también a darle más calma, a la comunidad en general respecto del cálculo de este indicador. Ahora, me preguntaba el diputado durante mi periodo anterior como ministro, ¿algún tipo de presunción de que esto podía ocurrir? No, en absoluto. Pero sí existía desde que Chile accedió a la OCDE, la recomendación de la OCDE de mejorar la institucionalidad del INE, y por eso es que precisamente en la primera administración del presidente Piñera dimos origen a el proyecto de ley que todavía está en trámite para modificar esa institucionalidad dándole mayor grado de autonomía. Ahora la pelota la tengo yo en esa materia porque nuevamente me toca mirar el proyecto, ver qué cambios sufrió en el periodo y ver si me parece no conveniente poner en discusión alguna otra modificación a ese proyecto. También cuando accedimos a la OCDE le pidió al Banco Central y al INE que se autoevaluaran de acuerdo a ciertos parámetros que ellos plantean para efectos de tener un diagnóstico más preciso de las brechas o diferencias de desempeño de cada una de esas dos instituciones respecto de la mejor práctica mundial, mundial o a nivel OCDE. El Banco Central hizo esa autoevaluación, el INE todavía no la ha hecho, algo que yo le he planteado al presidente, al director del INE, es que procedamos en eso y, según me informó, está pronto a ser enviado a la OCDE esa autoevaluación, que me parece a mí que es el primer paso para efecto de qué cambios adicionales haya que hacer, porque eso permite precisamente hacer una buena comparación respecto de la estructura y las prácticas del INE en comparación con otras instituciones de estadística en el mundo. El diputado Berger me preguntaba qué instancias hay de investigación. Hay dos. Hay un sumario interno, una investigación interna que encargó el propio director del INE, y hay una denuncia al Ministerio Público que está siendo llevada adelante por la Fiscalía como corresponde. Y va a ser la misma pregunta mía. ¿Hay gente separada del cargo? Entiendo yo que el jefe del Departamento de Estadística está separado del cargo, pero es decir, está alejado del cargo. No, sigue siendo funcionario, pero no en ejercicio en este momento, entiendo. Pero eso es una materia ya más de detalle que podrían preguntársela directamente al INE. Y esa, perdón, ministro, que lo interrumpa, ¿esa investigación administrativa tiene un lapso de tiempo? Sí, esa era la pregunta del diputado Moreira. No, ninguna de las dos investigaciones están acotadas en el tiempo. No, la de justicia entiendo, pero la administrativa podría... pero efectivamente van a, apenas concluya, va a haber los resultados. No estoy yo al tanto exactamente de en qué etapa del proceso están. Se trata de una investigación que es secreta, pero naturalmente apenas haya resultados, eso se va a conocer. Diputado Saavedra ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, al ministro preguntarle, a propósito de la estandarización OECD,
Indudablemente se requieren cambios profundos porque no son los que hoy día se está aplicando el INE para analizar, para cuantificar las diferentes variables con las que trabaja el INE, porque aquí se está hablando solo de los efectos en el IPC, un mal cálculo que después se corrigió, pareciera ser en el tiempo, y que hay que evaluar cuáles son los efectos, para bien o para mal, que todo esto. Está claro que tiene que ver con la confianza que tiene el Instituto respecto del país, también internacionalmente, y por lo tanto tiene que ver con la imagen país. Pero hay otras variables que también en el tiempo han sido cuestionadas. Yo permanentemente, en la Comisión de Trabajo, sigo la entrega periódica de el desempleo. Y ahí hay una discusión porque el enfoque que le da el ministro del Trabajo dice usando no los datos que entrega el INE, sino los que entrega la Superintendencia de Previsión o las AFP. ¿Entiende? Entonces, no son precisamente la institucionalidad pública, por lo tanto, que está mirando y se le está creyendo. Entonces, respecto a ese punto y agregando otro, esto tiene que ver con una más larga data y tiene que ver con tal vez su primera etapa como ministro. No olvidemos lo que pasó con el censo, que también fue un tema complejo que se vivió, y justamente la falta de credibilidad o en no convencernos que había una institucionalidad pública después corrigió estas cosas. Entonces, preguntarle a usted, frente a toda esta serie de sucesos que han ocurrido, ¿cuál es la visión que tiene usted ya como ministro respecto de cómo estandarizar a esta institución que es tremendamente importante para el país, que tiene una razón histórica de ser y que además tiene que ver con las fortalezas que el país tiene que tener a la hora de presentar sus diferentes variables estadísticas frente no solo a la comunidad nacional, sino que a la comunidad internacional, toda vez que vivimos interconectados y que tenemos que presentarnos permanentemente respecto del avance de las políticas públicas que se desarrollan en el país? Tiene la palabra el diputado, gracias diputado Saavedra, tiene la palabra el diputado Nino Bartolú Racena. Gracias, presidente. A mí me quedó una duda, por su intermedio, presidente, las palabras del ministro, en el cual dice el informe que nosotros tenemos a la vista, es que comenzó a funcionar en septiembre la comisión y el director nacional del INE pidió que se revisara. Entonces se informó para los meses de agosto y septiembre. Esos fueron 2 meses. Usted había dicho que se hizo y al día siguiente o a la hora siguiente se devolvió esa cifra y se dio la cifra correcta. Y a los colegas diputados, por su intermedio, presidente, también decirle que cuando hablan de ganancia, también hay alguien que pierde. Así es. Entonces, coloquemos las dos, ganancia-pérdida, si es que hubiera sido un error o una manipulación, porque para los efectos es exactamente lo mismo. Entonces, nosotros como comisión investigadora estamos para poder decir, ¿sabe qué? ¿Lo está haciendo bien el INE o lo está haciendo mal? Y esa es la figura que nos lleva a hacer las consultas al ministro para que tengamos la certeza, la sociedad chilena, de que se está haciendo bien. Y con respecto al tema laboral, de verdad que es un tema, una conjunción de las mismas familias que se lo consulta por ingresos por hogar y no está asociado al tema laboral, y esa es una herramienta que tenemos que cambiarla. No es posible seguir con ese sistema, que se informe si en un hogar hubo ingreso, porque a lo mejor no hubo ingreso. Y ocurrió que alguien fue a un local comercial, a un supermercado y cobró unas monedas y con eso solucionó su problema, y eso no significa estar empleado. Entonces, de verdad le pedimos al Ministerio de Economía que vea la fórmula para poder modificar y tener la certeza también que las cifras de desempleo sean las correctas, anunciadas, a lo mejor hay que dar plazo, tanto por los organismos que recaudan, ¿no es cierto?, los dineros o las declaraciones, porque hay muchos empresarios que en forma a veces no pagan a tiempo las imposiciones, pero ese es un dato duro que tenemos. Sabemos que hay personas que son independientes, ¿cómo las controlamos? Pero si nosotros estamos hablando de empleo, de verdad fijemos que las personas que están a lo menos con imposiciones, y eso también es una invitación al ministro para que el INE cambie su metodología para poder tener un mejor índice. Ahora tenemos que ver qué pasa con esto, esa es la misión que tenemos hoy día, de ver si el INE fue error, pero para los efectos es lo mismo. Queremos ver que se corrija y que no se cometa más el error. Eso, presidente. Ministro, solo una consulta. Yo me imagino que usted habrá conversado con el actual director nacional del INE,
porque él en la Comisión de Economía, en la cual yo formo parte, él sostuvo en reiteradas ocasiones que, de acuerdo a su criterio, esto había sido una manipulación. Y por consiguiente, mi pregunta es, yo me imagino que usted habrá conversado con él y que le habrá preguntado en base a qué criterios, en base a qué fundamentos él sostuvo aquello en nuestra Comisión de Economía. Se lo digo porque la pregunta que nos hacemos todos los chilenos es: ¿acaso podemos seguir confiando en el INE como institución que entrega antecedentes tan importantes y estadísticas tan relevantes para el país? Y particularmente le pregunto a usted, ¿usted confía en el INE, en el director nacional del INE y en los funcionarios que actualmente están en el INE, que nos pueda decir al país, mire, tengan garantía que esta es una institución que es seria, que es responsable y que trabaja fidedignamente con los datos que recibe? La diputada Cid ha pedido la palabra. La miré por acá. Así que tranquila, tengo ojo. Tiene una visión panorámica. Sí. Tengo ojos para todos lados. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a los colegas, a quienes nos acompañan, al ministro. Bueno, lo que yo quiero comentar en la comisión, que creo que igual tenemos que analizarlo, desde que se firmó esta comisión hasta que se inició la comisión han pasado hartas cosas. Yo entiendo que estando en el Ministerio Público y habiendo una investigación no es mucho lo que podemos consultar y tampoco lo que se puede recibir de parte del INE o del mismo ministerio, porque está obviamente bajo la investigación, valga la redundancia. Pero sí, yo lo recuerdo, ministro, en el primer gobierno del presidente Piñera, de una propuesta que se hizo de un INE autónomo. Así como usted también habla de un tema de seguridad, de creer los datos, generar una especie de banco central, hoy día yo entiendo que ese proyecto está en el Senado. Tal vez nosotros como comisión investigadora también podríamos ver la posibilidad de que eso avanzara, porque eso también le da más certeza a la ciudadanía, más confianza y va a terminar siendo un ente autónomo donde va a poder seguir sacando las cuentas sin depender de ningún gobierno de turno. Eso también, ministro, preguntarle en qué está ese proyecto, si está funcionando, corriendo en el Congreso o no. Muchas gracias. Gracias, diputada Cid. Si no hubiera más preguntas, ministro, tiene la palabra. Presidente, respecto del tema, bueno, cómo mejorar la institución, pregunta el diputado Saavedra, yo creo que eso va en la dirección de lo que mencionaba la diputada Cid. Está este proyecto en el Congreso, específicamente en el Senado, incluso en algún momento se anunció por parte del bueno, ahí. El proyecto de modificación del INE está en la Comisión de Economía del Senado y yo estoy revisándolo. Ese proyecto, en algún momento se habló de ponerle suma urgencia o algo de ese tipo. Yo mismo he más bien bajado un poco esa urgencia para efecto de revisar bien en qué está ese proyecto, porque yo la verdad que le perdí el hilo hace ya su tiempo y he estado entonces revisando eso. Ministro, ¿ese proyecto entró por el Senado o por la Cámara? Por la Cámara. El problema es que la gran mayoría de los diputados de Economía, a excepción, son nuevos, literalmente, en la comisión. Sí, entonces sería interesante que podríamos nosotros poderlo tener, acceder a él. Bueno, digamos, de todas maneras... Perdón que lo haya interrumpido. Sí, pero... está bien. Ahora, respecto de los temas de empleo y desempleo que planteaba el diputado, de verdad que hay dos cosas distintas. Uno son los datos de empleo y otra es la cifra de desempleo. La cifra de desempleo resulta de la encuesta y no ha sido objeto de mayor controversia, porque es un porcentaje. La cifra de empleo, que es una cifra absoluta en número de personas contratadas, ha sido objeto efectivamente de una controversia porque había una discrepancia importante entre la fuente administrativa y lo que surge de una encuesta que es la que utiliza el INE. Eso no es en absoluto una exclusividad de Chile. En Estados Unidos, por ejemplo, digamos que nos lleva tanta distancia en materia de desarrollo, existen dos cifras que muchas veces dan diferencias muy significativas en ambas mediciones. Una se hace igual que la nuestra a través de una encuesta a las personas, que es la encuesta de empleo y desempleo, y otra es que lo que llaman ellos los datos de las planillas que se obtienen de las empresas, y no siempre resultan equivalentes unos números con otros, digamos. Eso, así es la realidad, es más complejo que lo que puede medir un sistema estadístico, digamos, ¿no?
En todo caso, en particular, las fallas que podría estar ocasionando hoy en la encuesta de empleo del INE tienen en parte que ver con el problema de que no está todavía actualizado el censo, porque lo que se obtiene son datos de una cierta muestra que después se extrapolan a la población completa en base a los datos del censo. Y entonces, por ejemplo, el Banco Central informó de que en su cálculo había una subestimación del crecimiento del empleo producto de que las cifras de inmigrantes que se estaban utilizando no estaban actualizadas. Y al hacer ese cambio, porque los inmigrantes tienden a tener el conjunto de inmigrantes tienden a participar más en el mercado del trabajo que el total de la población, habría ahí un error. Esto es... El diputado Nino quiere hacerle una observación. Sí, ministro. Pero, por ejemplo, cuando nosotros leemos o escuchamos en la radio, en la televisión, en los medios periodísticos, por ejemplo, 7,1 la cesantía. ¿A qué datos se está refiriendo? Porque nosotros al final asociamos lo mismo. Entonces, si estamos en esta comisión, también aprovechemos para poder eso se refiere comunicarle a toda la gente que esa es la tasa de desempleo que proviene de la muestra de la encuesta de empleo y desempleo, y esa no ha sido objeto de mayor crítica por cuanto es un porcentaje. Entonces, si está mal medido el número total de la población o el número total de la población que trabaja, que parecería que por ahí está el problema, ese porcentaje no se afecta porque está calculado como porcentaje de ellos. Entonces está corregido. Por eso decía yo que el problema se produce no tanto en la cifra de desempleo, que es una tasa porcentual, como cuando uno habla del número de empleos creados, de puestos de trabajo. Ahí donde hay efectivamente un problema aparentemente con la encuesta actual del INE que está siendo revisada. Diputado, tiene la palabra. Ministro, va a perdonar a los diputados, usted ve que interrumpen. No, está bien. Se dejan contagiar por el presidente, se dejan contagiar por el presidente e interrumpen. Tiene la diputada, el diputado. Sí, entonces sería el tema del desempleo, pero está basado en ingresos por hogar. No, el desempleo está... porque la pregunta que le hacen a la gente en las casas es si hubo ingreso o no hubo ingreso. Y un papá le dice, no, yo estoy desempleado, pero mi señora salió a trabajar y trajo unos pesos. No es esa la pregunta. La pregunta en la cifra de desempleo es, ¿trabajó usted o no la semana pasada? ¿No quiere interrumpir también? Puede prender el micrófono. Así es. Puede prender el micrófono para que sus palabras queden registradas. No, por su intermedio, presidente, claro, consideran a quien trabaja, pero puede estar vendiendo Super 8, que no le da ninguna estabilidad. Efectivamente, y hay varias preguntas más que se refieren a eso, en qué está trabajando, si con contrato, si sin contrato, si por cuenta propia o no, y por eso se informa por parte del INE, no solamente el número total de empleados o de ocupados más bien, sino cuántos de ellos son empleados, cuántos con contrato, cuántos sin contrato, cuántos son por cuenta propia, cuántos son empleadores, incluso cuántos son familiares no remunerados. Y todo eso se incorpora dentro del número de personas ocupadas, pero uno puede hacer todos los cálculos que quiera separando los distintos grupos porque está toda la información disponible y de hecho muchas veces se hace, por ejemplo, se habla muchas veces de empleos de buena calidad, refiriéndose a empleos con contrato que no están incorporando los que venden Super 8 porque esos están identificados. Así que esta metodología no es una metodología que haya inventado el INE en Chile, es la metodología que se utiliza internacionalmente y que ha sido validada por ejemplo, la OCDE. Es exactamente la misma metodología que se utiliza en los países OCDE. Así que yo no creo que haya ahí un problema. Lo que puede haber un problema es porque se nos quedó atrás el censo, por el problema que hubo en el censo, entonces la extrapolación de esos números que al final son porcentajes de una muestra. Esto igual que las encuestas de popularidad de los políticos, de los candidatos, son porcentajes, ¿no es cierto? Lo que salen de una muestra. Esos porcentajes después se traducen en números de personas ocupadas. Y para pasar del porcentaje al número hay que pasar por una estimación de cuánto es el número de personas que hay hoy día en Chile interesados en trabajar, por ejemplo, cuánto es la población total, cifras de ese tipo. Ahí es donde tenemos problemas que provienen de la desactualización de esta muestra. En todo caso, el INE está trabajando para efectos de reparar eso.
Respecto al presidente, me recuerda que en algún momento el director del INE habría hablado de manipulación. En la gran mayoría de las declaraciones que se hicieron, de acuerdo a mi recuento al menos, hablaban de indicios de manipulación. Y obviamente, cuando hay indicios es cuando se abren investigaciones como las que se abrieron. Si no hubiera indicios, no hay nada que investigar, ¿eh? Así que esa fórmula no tiene nada de contradictorio con lo que yo estoy planteando. Ahora, si más allá de eso hubo autoridades que fueron más allá y que expresaron su convencimiento de que no solamente había indicios, sino que había, digamos, una manipulación intencionada de datos, ya eso es un problema que habría que preguntarle a ellos. Yo lo que he dicho, y lo reitero, es que yo no voy a prejuzgar los resultados de las investigaciones que están en curso. Como el director nacional, por eso le pregunté, ¿acaso usted seguía contando con la confianza del director nacional del INE? El director nacional del INE lo nombra el presidente de la República, cuenta con la confianza del presidente de la República, hasta que mientras el presidente no determine lo contrario. Pero usted le puede decir al presidente, mire, presidente... Pero usted hizo, presidente, perdóneme que lo interrumpa yo ahora, hizo una pregunta más precisa. Pero si yo confiaba en el INE como institución y en sus trabajos, y mi respuesta es definitivamente que sí. Y no solamente yo confío, sino que es mucho más importante que eso, confía el mercado. O sea, confía, si no fuera de confianza el cálculo del IPC y en consecuencia el cálculo de la UEF, habríamos observado una verdadera catástrofe en los mercados financieros, y nada de eso ocurrió. De manera que mi respuesta es definitivamente positiva en ese sentido. Y bueno, y a la diputada Cid le contesté, estamos trabajando, yo estoy plenamente consciente que la modificación y la modernización del INE es urgente, pero yo he pedido un tiempo para formarme un convencimiento de que todo lo que se estaba proponiendo en el estado actual del proyecto, que yo dejé hace muchos años ya, me parece correcto, digamos, y de acuerdo a eso, si veo que hay diferencias importantes, hacer presente eso en el debate correspondiente. Gracias. Bien, no sé, ¿acaso los honorables diputadas y diputados quieren hacerle alguna otra consulta al ministro? Bueno, si fuese necesario, ministro, lo volveremos a invitar. Con todo gusto, presidente. Muchas gracias por estar, y le pediría a los diputados que se mantuvieran una vez que se retire el ministro para ver la agenda de invitados futuros. Ministro, muchas gracias por haber venido, muy amable. Muy bien. Si les parece, la Secretaría ha hecho, no sé acaso todos tienen una hojita. No. Entonces, señor secretario... Usted nomás la tiene presente. No sé, pero yo tengo dos, así que yo podría compartir. Sí, diga, diputado Mellado. Presidente, yo quiero sugerirle que hagamos tres áreas de invitados, no sé si se puede llamar áreas. Una están las áreas políticas, donde tenemos que invitar al exministro, donde tenemos al director del INE, ¿cierto? Ojalá si hay alguna exdirectora del INE también. Después, el rango intermedio, que deberían ser la gente que trabaja en el INE, sobre todo la persona de la cual dependía el departamento que cometió el error o la manipulación. Después, en tercera línea, académicos, estadísticos, instituciones. Y en cuarto, yo invitaría a empresas de informática, si se llama informático, se llame, que sepan desde fuera este tema cómo se realiza o cómo se debiera realizar de mejor forma. Esos son los temas teóricos, yo no sé, ahí le colocaría los nombres, presidente. Sí. Quiero hacer una pregunta. Tiene la palabra, diputado Moreira. Muchas gracias, presidente. Sí, bajo los antecedentes que nos dio, que no fue nada, porque obviamente él no quiere opinar antes que haya resultado una investigación. No, sí, pero eso se puede dar también con otros invitados, con todo. Y además no se da un plazo para esta investigación, que lo encuentro un poquito grave, porque puede pasar un año, otro año más y no va a haber ningún resultado. Entonces, ¿nosotros contra qué podemos opinar? ¿Qué antecedentes tenemos? No los tenemos. Entonces, yo no sé, lo digo por un poco también de ignorancia, porque aquí, no sé, me imagino que cuando hay otras investigaciones ya hay antecedentes, por lo menos judiciales, en este aspecto tampoco lo hay. Entonces, yo no sé qué grandes resultados podamos lograr con esta ambigüedad que hay
con respecto a las investigaciones que tiene el instituto. No se haga ningún problema, diputado, porque si no, probablemente puede la comisión durar menos del tiempo previsto por lo mismo. Así que es una consulta que todos no hacemos. Así que, ante la diputada Sipsi. Suspende, puede suspender si quiere. Se suspende. Vamos a invitar al exministro Valente y al director del INE, a los dos nomás. ¿Para qué vamos? ¿O sugiere a alguien más, diputado Mellado? Para terminar con esa línea. ¿Sí? Sí, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo no estoy de acuerdo en invitar al exministro Valente, porque el exministro Valente tuvimos una sesión especial de la Comisión de Economía donde explicó todo lo que tenía que explicar, y si va a venir a decir lo mismo. Pero yo no estoy de acuerdo, por último votémoslo. Lo que pasa es que... Pero votemos. Escuche, mire, se ocurre lo siguiente. Eso fue en un proceso previo a una comisión investigadora. Ahora lo importante es que quede registrado en una comisión investigadora lo que dijo el ministro, que en ese momento, porque si no quedaría un vacío en el informe nuestro, de que no escuchamos al quien en ese momento era el ministro. A lo mejor va a ratificar lo mismo, pero no importa, pero para lo que es la investigación propiamente tal, sería absurdo que esta comisión no hubiera invitado al ministro que le tocó vivir el momento. En ese sentido hay que entenderlo. ¿Ah? A lo mejor para nosotros que somos miembros de la Comisión de Economía no va a ser nada novedoso, pero a quienes no lo son puede resultar no. Entonces, ¿habría acuerdo? Sí, hay mucho acuerdo, porque él fue el que creó, cuando comenzó esta unidad. Entonces, el micrófono. Bueno, yo estoy de acuerdo que venga el ministro Valente, porque él nos puede informar cuál era la metodología que empezó a controlar, a revisar esta unidad que él creó y por qué la creó. Exactamente. Entonces, ¿habría acuerdo para invitar al exministro Valente y al director nacional del INE? ¿Esos dos invitados? No, si no se requiere votación acá. Hasta que 4 diputados lo soliciten como investigadores en el programa. Ya está acordado. Entonces, se acuerda y se levanta la sesión por haber cumplido su objeto.